Hello everybody, welcome back to Hyperlingual. Today we are going to learn about Preposition of Place Part 2. Hola a todos, en esta nueva clase aprenderemos sobre las preposiciones de espacio parte 2. So now, let's begin. Preposition of Place Part 2. In general, we use at for a point, in for an enclosed space, on for a surface. For example, she is at the office. The dog is in the bed. There is a thermometer in its mouth. On. The dog is on the table. The woman has dog saliva on her. Preposiciones de espacio parte 2. En general utilizamos at para un punto en especial, in para un lugar encerrado, on para una superficie. Por ejemplo, at, she is at the office. Ella está en la oficina, es decir, un lugar específico. In, the dog is in the bed. El perro está en la cama. There is a thermometer in its mouth. Hay un termómetro en su boca. En este caso, el perro se encuentra dentro de la cama y el termómetro se encuentra dentro de su boca, es decir, un espacio cerrado. On se usa con superficies. Por ejemplo, the dog is on the table. El perro está sobre la mesa. The woman has dog saliva on her. La mujer tiene saliva de perro sobre ella. In, on, at. In general, we can use in when we are talking about a big place. For example, countries, cities, and neighborhoods. As a country, we can have, for example, England. As a city, London. As a neighborhood, Chinatown. On is used for more specific things, or smaller than in. For example, streets and avenues, such as at for a street or the corner. At is used for very specific things or the smallest things that we can talk in English about a place. For example, address or specific locations, such as 734 of Oxford Street or the store. In, on y at. En el caso de estas preposiciones, a la hora de utilizarlos para hablar del lugar, tenemos que saber que in lo utilizamos para hablar de algo muy general. Por ejemplo, un país, una ciudad o un vecindario. Country, city, neighborhood. Como country podemos tener, por ejemplo, a England, Inglaterra, como city, a London, que es Londres, y como neighborhood a Chinatown. Para hablar de cosas mucho más específicas, utilizamos on. Para esto podemos referirnos a streets, es decir, calles, o avenues, avenidas, como Oxford Street o The Corner. Y para hablar de cosas aún más específicas, utilizamos at, por ejemplo, para direcciones o para lugares específicos dentro del mapa. Por ejemplo, 734 de Oxford Street o The Store, es decir, la tienda. In, on, and at. We use in when talking about a position inside something else. The clothes are in the closet. On. We use on when one thing is attached to or touching another. There is a mirror on the wall. At. The word at shows us where something is. It doesn't tell us where it is beside, below, or above. It simply shows where. We use at when talking about position or locations. For example, they are sitting at the table. In, on y at. Utilizamos in para hablar de cosas que están dentro de otra. Por ejemplo, the clothes are in the closet. La ropa está dentro del closet. On. Utilizamos on cuando hablamos de cosas que están
pegadas o tocando otra superficie. Por ejemplo, there is a mirror on the wall. Hay un espejo en la pared. El espejo, al hacer contacto con la pared, nos permite utilizar la preposición on para describir su localización. At. La palabra at la utilizamos para decir dónde está algo. Esta palabra no nos dice si está a un lado o al otro, adentro o afuera, sino que simplemente nos dice que está en un lugar. Por ejemplo, they are sitting at the table. Ellos están sentados en la mesa, mas no especifica en qué parte de la mesa. Notice the use of the preposition of place, at, in, and on in these standard expressions. Aquí tenemos expresiones estándar en el inglés en las que podemos ver el uso de in, on y at de acuerdo a lo que queremos decir. Por ejemplo, en el caso de at, tenemos at home, en la casa, at work, en el trabajo, at school, en la escuela, at university, en la universidad, at college, en el colegio, at the top, encima, at the bottom, por debajo, at the side, a un lado, at reception, en la recepción. En el caso de in tenemos in a car, en el carro, in a taxi, in an helicopter, in a boat, en el bote, in a lift or in an elevator, en el elevador o en el ascensor, in the newspaper, en el periódico, in the sky, en el cielo, in a row, en una ronda, in Oxford Street, en la calle Oxford. En el caso de on tenemos on a bus, en autobús, on a train, en un tren, on a plane, en un avión, on a ship, en un barco, on a bicycle or on a motorbike, en una bicicleta o en una motocicleta, on a horse, en un caballo, on an elephant, en un elefante, on a radio, en la radio, on television, en la televisión, on the left, a la izquierda, on the right, a la derecha, on the way, en camino. Here we have some examples. Jane is waiting for you at the bus stop. Aquí tenemos algunos ejemplos, como en el caso de Jane is waiting for you at the bus stop. Jane está esperando por ti en la parada de autobús. Como es un lugar específico, utilizamos la palabra at. The shop is at the end of the street. La tienda está al final de la calle. Do you work in an office? ¿Trabajas en una oficina? Como es un lugar cerrado, podemos utilizar la preposición in. I have a meeting in New York. Tengo una reunión en Nueva York. Do you live in Japan? ¿Vives en Japón? The author's name is on the cover of the book. El nombre del autor está en la portada del libro. Thank you for watching this video. In the website you will find some exercise to practice. Thank you for watching eProClasses in eProLingual.